A mí no me, te tira la odisea completa. ¿Sí? a mí no me gusta, a mí no me gusta hacer ranking intelectual. Tú oyes, ranking de los intelectuales dominicanos, pero que hay 4 o 5 que son completitos, tú oyes. Sí. Pero tienen el problema de que no lo tiene José, por cierto, de que cuando los dos campeones de la palabra, que cuando comienzan tienes tú que darte por vencido, Federico y León Tebrea. Ya, sí. Cuando ellos toman la palabra, ya tú tienes que ir. Se la toman entera. Sí, enterita. Leonte. Todo tiene su peculiaridad. Lo que pasa es que hay una pugna, ¿sabía eso? Los intelectuales no se reconocen mutuamente. Pero por eso es que usted ve como que nunca surge un ministro. Fíjate el caso de Gabriel García Márquez y de Vargas Llosa. Nunca surge un ministro de cultura de consenso. Eso es una demostración aquí. Todo el mundo, todo el que sube al Ministerio de Cultura Bueno, el problema es que nunca está exento de crítica de sus propios compañeros. El problema es que aquí hemos tenido ministros de Cultura que no califican completo como ministro de Cultura. Pero yo creo que el Ministerio de Cultura es una impertinencia. Sí. Que se inventaron 2 o 3 gente que pensaron que iban a ser ministros y no han sido nunca. Pero lo crearon para esos fines. Crearon para esos fines, lo concibieron para esos fines. Sí. Hay algunas... Y hay una destacada profesora que dijo que cuando sacaron la cultura de educación le sacaron el alma. Dijo. Sí, porque eso es. Y después, yo recuerdo con el Instituto Dominicano de Seguros Sociales y ahora con educación, con el presupuesto, que las cosas se han puesto, que tú no necesitas un profesor para ser secretario de Educación, ni un médico para ser del IDCS. No. Los mejores directores del IDCS siempre fueron no médicos. Siempre que esos fueron son cargos de administradores. Todo ya yo creo que es así. ¿Por qué obra pública? ¿Por qué obra pública puede equivocarse en una que otra cosa, pero funciona, resuelve? Porque la están administrando. Porque hay un administrador al frente de eso, más nada. Ahí los errores que se cometen son los técnicos, que recomiendan disparar. Sí, pero por ejemplo, en el caso de Coromina y de Pedritín, tú tenías las 2 cosas, porque son gente como completa, como que te llenaban plenamente siendo ministro. Teniendo la profesión ¿Tú te acuerdas de Coromina, de acuerdo verdad? al lado que se hace en el ministerio. El ingeniero Coromina es un ingeniero muy capaz y muy eficiente, pero gobernó bajo la égida de Antonio Guzmán. Sí. Era un presidente bondadoso, tranquilo, que le tenía una gran confianza, que él merecía esa gran confianza, que no estaba cogiendo comisiones ni haciendo trampitas. Y por eso tú has usado mucho una frase en economía que mucha gente piensa que es un exceso, y es que hay presidentes, nosotros hemos tenido presidentes, que hay áreas que no manejan ni entienden y que han ocurrido cosas en su gobierno que ellos mismos no se han dado cuenta. El cuento de Salvador con Bernardo de gobernador del Banco Central, hay cosas que pasaron ahí en que el siervo sabía mucho más que el amo. Sí. No, cuando se produjo la devaluación en el gobierno de Jorge Blanco, y que fue abrupta, pero dio paso inmediato al desarrollo del turismo y de la zona franca, la legislación había sido aprobada por Balaguer, pero había que hacer el ajuste de la paridad monetaria porque así no se podía. Bernardo lo hizo, se armó un reúno, y Bernardo fue donde el presidente y le dijo: mire, presidente, vóteme a mí y ya, resuelto, pero no voy para atrás. Y así se hizo, y los resultados fueron buenos, pero Salvador no entendió lo que había pasado, nunca lo entendió. Sí, pero puso a Huguito. No, él puso primero a Santos Tavera. Sí que lo tuvo poco. Puso a Santos Tavera, que tuvo un rechazo de la aristocracia intelectual y económica del país.
no tenía carrera directamente en la banca central, en esas rutas hacia el poder, y después puso a Hugo. Bueno, señores, un día como hoy, en el 2007, Noriega, Manuel Antonio Noriega, cumplió la condena que le impusieron en Estados Unidos por distribuir cocaína, la que comenzó a cumplir desde el 28 de enero del 90 en una prisión del condado de Dade. Pero no puede salir en libertad por ser requerido en extradición. Tú sabes que eso le pasó a Roberto Rosario ayer, ¿verdad? Yo creo que después de esa medida que vamos a hablar ahora. Pero a Roberto no lo llamaron para dirigir las elecciones norteamericanas. Sí. Él no es que va a manejar lo de Sí. Trump contra Clinton. Sí. Nosotros vamos. No, pero ya él estuvo en Florida en lo de Bushito contra. Él estuvo allá. Sí, Pero ahí fue que cogió el cursillo. no, ahí fue votando. Ahí fue que cogió. Ahí él votaba nada más. Sí. Pero vamos a decir algo, porque yo creo que ese es un tema de las 7 de la mañana. Bien. Bien, señores. Ayer estuvimos escuchando algunos medios radiales hablar del tema de la visa. Y la cosa se puso de forma que tuvieron que hacer un pacto para poder cada uno hacer sus exposiciones. Nosotros quisiéramos no hacer pacto, porque con José Israel no hay que hacer pacto. Nosotros quisiéramos que decir algo antes de que entremos en un tema de suma importancia, porque, señores, lo que pasó ayer es una situación que merece un poquito de reflexión. Los titulares dicen: Estados Unidos cancela el visado del presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario. 2 funcionarios de la Embajada de Estados Unidos se presentaron en la oficina de la Junta, del presidente de la Junta, y le hicieron entrega de esa decisión. Eso no había precedente. Y el mensaje estuvo acompañado de que la visa estaba cancelada en sus 2 pasaportes. Y el comentario nuestro está basado justamente en que abarca los 2 pasaportes, tanto el oficial como el personal. La visa es un privilegio, no es una obligación. Pero cuando hay bilateralidad, un pasaporte oficial, el gobierno se lo envía al consulado o a la embajada y se estila que es obligatorio eso. Tanto así que en uno de los casos, en el gobierno de Hipólito Mejía, que se canceló una visa, se canceló en el pasaporte ordinario y el funcionario pudo viajar, seguir viajando con el oficial. En esta oportunidad se cancelaron las 2 visas. El hecho de que se haga con un funcionario que tuvo una discusión pública y que se dio a conocer que tuvo una discusión difícil y agria con el señor embajador de los Estados Unidos, que lo hiciera el día después que la OEA hiciera su informe sobre las elecciones, obliga a uno a pensar que en este caso no es tan sencillo de que se está cancelando la visa a un funcionario en sus 2 pasaportes, sino que el hecho de que se cancele en el pasaporte oficial implica que hay que dar una explicación al gobierno. Eso es lo que nosotros creemos. Y después, quiero decir que fue al presidente del organismo electoral y las 2 visas.
Entonces yo quería decir que independientemente de todo lo que está pasando, eso de alguna forma va a tocar las elecciones. Y yo quiero hacer un comentario personal. Yo sé que aquí van a haber dominicanos que van a decir, todo lo que se dijo es verdad. Tú ves, hasta la embajada le quitó la visa, porque ahí lo que hubo fue un fraude. Yo quiero decir que todo eso lo pueden decir y lo van a decir. Pero en el caso personal, como yo veo, es lo siguiente. Primero, Danilo Medina fue ya proclamado y lo hicieron después de la proclamación. También 1,000 y pico de funcionarios o 4,000 y pico de funcionarios. Y yo voté por el que ganó. Y 3 millones votaron por el que ganó. Lo otro lo podemos discutir. Pero mientras tanto, en lo personal quiere decir que independientemente de la visa al presidente de la Junta, yo que antes de comenzar a hablar de cualquier cosa, quiere decir que mi voluntad estuvo expresada en esas elecciones. Lo otro yo no sé. ¿Verdad? Lo otro yo no sé. Yo entiendo que el país debe reflexionar y el PLD debe de reflexionar. Y ahí puede haber muchos mensajes, que no quiero mal PLD. La discusión fue por problema de la aplicación de la ley de migración. El ego de Rosario llegó a un punto en que se llegó a pensar que él podía decirle cualquier cosa al embajador de Estados Unidos. Puede ser que le haya dicho cosas, que el mariconcito ese a lo mejor le dice, ahora te me la voy a discutir, ahí te voy la respuesta, porque con los pájaros no se puede discutir, son duros, ¿eh? Con un pájaro no se puede discutir. Y puede que haya también algunos elementos de que él haya comprado cosas, tomado decisiones, comisiones, toda esa pendejada puede ser. Pero en este momento yo creo que el país necesita de una cosa que es un privilegio y que no hay que dar explicación. Al quitar el oficial, por lo menos el gobierno debe de pedir una explicación. Eso es lo que yo quería decir. Ahora... Pero el Diario Libre, en un bajante de la información central, dice que había sido advertido de las consecuencias de sus actuaciones con relación a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Si es por ese motivo, esa decisión de la Embajada Norteamericana es una injerencia grosera en los problemas de la vida política dominicana. Si es por ese motivo. Sí, porque advierte que la decisión no afecta a las relaciones con el país. No. Usted no puede, la Embajada Norteamericana no tiene derecho a meterse en el comportamiento de un funcionario acerca de un tema de debate dominicano, porque eso fue un drama. Esa sentencia fue dramática. Y uno de las virtudes que tiene el presidente Medina es la habilidad política con que maneja esas situaciones y lo desinfló con una ley que, como toda ley, siempre tiene elementos interpretativos, pero que les redujo el tono a la situación sin marcar de manera aguda una desnacionalización de tanta gente. Ahora, Rosario, como funcionario, es intérprete de la ley. Y el que quiere una interpretación más rigurosa de una ley, tiene que ir a un tribunal. Pero una quitada de visa, además con fanfarria, es una sentencia aplicada. O sea, la embajada norteamericana no tiene derecho a meterse con la concesión de visa o con el retiro de visa en la política interna del país. Eso no tiene derecho a eso. Las motivaciones íntimas del embajador para tomar esa decisión no creo que sean de la naturaleza que no deben de ser. Evidentemente no deben de podrían ser. Pero es una decisión política norteamericana, es una decisión de él, ¿no? No, eso es del Departamento de Estado. El Departamento de Estado. Y es una injerencia en la vida política dominicana si es alrededor de ese problema de la sentencia. Ahora, si Roberto Rosario tiene otra soga que le pisen en su conducta personal, que den la explicación también. Que no es por eso. Exactamente, que den la explicación y digan qué hizo él cuando era izquierdista, porque aquí todo el mundo fue izquierdista. Sí.
Aquí no hay uno que no haya pasado por ahí. Entonces puede haber alguna bellaquería. Pero incluso que ha perimido. Sí, Porque perimen las ya cosas. eso perimió. Las travesuras perimen. De manera que al principio cuando vimos la noticia, bueno, lo trivializamos un poco, que iba a arbitrar las elecciones. No, pero eso tiene más trascendencia. Eso es una injerencia del norteamericano en la vida política dominicana, que ellos no tienen derecho a eso. El momento, José. No, Al otro día de la sentencia de la OEA, al otro día, de que la OEA diera el informe de las elecciones. no creo que tenga conexiones con eso. Los americanos a la OEA no le dan mucha importancia. Eso no, la OEA no norma la política norteamericana. En un momento Los en que- norteamericanos norman la política de la OEA. Ok, esa es tu opinión. La oposición dominicana ha estado diciendo, le ha estado cayendo arriba, no solamente a Roberto Rosario por sus decisiones, sino también lo han culpado de toda su derrota y también están preocupados porque puede repetir en la Junta. Y eso viene a ponerle un final a ese asunto. No, pienso que esa decisión fortalece a Roberto Rosario como candidato a quedarse en la Junta. Él es una víctima en este momento. No, porque en el momento que, conociendo la forma de pensar de mucha gente aquí, van a hacerle un acto de complacencia a Estados Unidos y dicen, no, ese no se puede quedar. Él es una víctima de los americanos en este momento. Yo personalmente es una forma de dejarlo, ¿verdad? Sí. Ahora, yo no pienso que sea tan simple el asunto. ¿Eh? No creo que sea tan simple el asunto. Algún expediente viejo han encontrado. Sí, para poder justificar lo otro, o sea, Claro. hay que documentar eso. pero- Igual que eso de ir personalmente y entregar eso sin precedente aquí en el país. Porque ellos fueron los funcionarios, mire, nosotros venimos a comunicarle esto. Sí, sí, es una injerencia abierta en la política dominicana. Es más nada que eso. Ellos tienen derecho a conceder la visa y a retirar la visa. Lo que no tiene que hacer espectáculo con eso. En La un, visa la conceden ellos. en un momento en que el CONEP y la sociedad civil exigen que haya una mayor democracia en la elección de los jueces de la Junta, no tiene que ver tampoco con eso. No creo que sea tan de detalle, Julito. Una decisión así se toma allá, en el departamento administrativo de los Estados Unidos, no se toma aquí. Eso no es una decisión del embajador aquí. ¿Tú crees que todo Es se una decisión concentra política. en la sentencia y no en, por ejemplo, en que allá no quieren más continuismo de cierto partido aquí? Pero para eso ellos tienen que construir otro partido. ¿O existe algún partido O alternativo? bueno, pues ellos hicieron con Roberto Rosario lo que hizo con José. Con José lo sacaron del hoyo y lo ahorcaron. La dimensión es otra. Bueno, seguro, y la comparación no vale, pero se parecen, ¿verdad? Porque moralmente le han hecho eso. No, pero, sin decir la causa, peor que eso. Bueno, si ellos van a repetir aquí lo que hicieron en Irak, en definitiva lo que hicieron fue desorganizarlo, Sin tener sustitución. sin tener alternativa. Lo que te estoy diciendo, pero lo que tú dices, pero primero tienen que organizar O sea, bien. ellos tendrían que construir un partido primero como alternativa. Óyeme, cuando Trujillo se tambaleaba, ellos le mandaron a decir a Trujillo, vete pacíficamente, te damos el rancho del tamaño que tú quieres en Estados Y Unidos. tenía la Te sustitución. garantizan- No, ya Don Arria había dicho, hay alternativa, ya había ido allá. Había instalado su micrófono en Washington Sí. 2 años antes. Y Jordi Brosa, el doctor Vaquero y Gianni Vicini Sí, eran el hombre X, el hombre Y y el hombre Z. sí. O sea, ellos tenían una alternativa interna. Y le funcionó esa alternativa. Sí, funcionó después con la Unión Hubo Irlandesa. varios espasmos y varias cosas, pero terminaron estables. Sí. Al fin tuvieron que recurrir a Balaguer después de la guerra de abril, cosa que de alguna manera... Porque no había sustituto. Porque no había sustitución, pero Balaguer no golpeó a la oligarquía. Ya tú trataste ese tema y El me has agua. preguntado. Espérate, porque dijiste algo ahí que no lo podemos dejar en el aire. No había ninguna posibilidad de que Bosch pudiera
volver ahí, en ese momento? Vos no tenías vocación de poder. La gran aspiración de Juan Bosch era ser expresidente de la República. Y lo fue. Y lo logró muy fácil, con 7 meses. Y por eso fue a las elecciones en el 66, se quedó en su casa. Y sí, después se fue a Benidorm y nos dejó en banda aquí a todos. ¿Tú sabes quién fue el primer candidato en las elecciones del 66 a diputado por el PRD? Dame el nombre. En el 66. Sí, sí, en la lista del PRD, ¿quién fue el primero? Tancredo Martínez. Tancredo Duluc. No, Tancredo, aquel del Instituto de Seguros Sociales que Juan Bosch lo estrujó. Tancredo Duluc. Duluc no. No, tampoco. Se llamaba Tancredo. Aquel que culminó su carrera como diplomático En Taiwán, de embajador. vendiendo pasaportes a los Tancredo coreanos. Duluc. No era Duluc. Que era médico. Sí, Bueno, ese sí. mismo. Pero se me resbala el Duluc. No. Era un apellido más sencillo. ¿Tú sabes quién era el segundo? Sí. El poeta Rubén Suro. ¿Tú sabes quién era el sexto de 10? El sexto de 10. Había que ganar un poquito más de la mitad de los votos. J. Incuri, el canciller de la Revolución de Abril. El único de la Revolución de Abril que estaba en esa boleta. De que estaba ya adentro, no es que le pasó la mano a Juan Bosch, la mano, yo estoy contigo, no, nada de eso. Entonces, ¿tú te crees que es su vocación de poder? En un momento como ese. En esa boleta debía estar Fafa Tavera, que representaba el 14 de julio en ese momento. O Fidelio de Pradel. No, bueno, Fidelio no representó nunca nada. Está bien la voluntad de ahora, 50 años después. Ahora lo Está bien, logró pero 55 años después. No, pero el que representaba el 14 en ese momento era Fafa. No estoy diciendo cosas tonterías. Quien habló en el mitin del 14 de junio del 65 fue Fafa. O sea, y el 14 de julio fue un brazo importante en la Revolución de Abril y otras fuerzas, que no era el PRD. El PRD se mandó. Los dirigentes del PRD no participaron en eso. Después que Molina Ureña se asiló, era fila para la embajada. Todos. Entonces el listado fue verdad. El listado, no, pero es que todos los... El listado de Johnson fue verdad. Todos los revolucionarios auténticos del país estuvieron ahí, aunque les repugnaran los métodos de Peña Gómez y Balaguer y de Juan Bosch. Había que estar ahí. Había que estar ahí. O sea, era una coyuntura en que ellos habían logrado la insurrección, lo que no nos representaban, más nada. Porque Peña Gómez, hay un momento oscuro en la vida de Peña Gómez que nadie sabe dónde estaba. Ahí. ¿A dónde? O en el momento desde el discurso hasta unos días después uno no sabe dónde estaba Peña. Exactamente. Yo lo llevé a la Embajada de México, de la voz dominicana, yo en mi carro. Cuando me dijo que iba para la Embajada de México, Ven para llevar. cuando salimos de la voz dominicana, dije, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y a mí me lleva a la Embajada de México. Digo, bueno, si tú quieres ir a la Embajada de México, yo te llevo. Ahora, aquí se repartió armas al pueblo. Para tú meterte en la Embajada de México, primero hay que recoger las armas, porque los van a matar a todos. A mí me lleva a la Embajada de México, y yo lo llevé. Y lo dejé ahí. Y después apareció en la oficina de Brinio Díaz, como un gatico mojado, y fue sacando la cabeza. Pero el momento estelar de la revolución, cuando se reconstruyó el proceso con la cabeza de Camaño, él no estaba ahí. Él no estaba ahí. Y así como él, la inmensa mayoría de los dirigentes del PRD. Después en el gabinete de Camaño aparece gente que nunca estuvo en la zona constitucional. No quiero mencionar nombres para que no se irriten. Pero yo sé que había 3 que lo mencionan, los que fueron legisladores, que aparecen en el gabinete. Molina Ureña no estaba en la zona Molina ya estaba en la Embajada de Ecuador. Bueno, pero estaba en el gabinete. No, Molina fue presidente provisional Sí. y 2 días en Palacio. Y cuando el embajador americano le dio un boche, porque fue a buscar la neutralidad del embajador americano. El embajador americano lo mandó al carajo. Camaño se ensoberbece y dice, usted no tiene derecho a hablarle así al presidente de la República.
Y cuando salen de ahí, Molina se va para la Embajada de Ecuador y Camaño se integró a la lucha popular en la zona donde había más concentración de fuerzas, que fue la zona luego constitucional en la vieja ciudad de Santo Domingo. De manera que ahí no estaba el PRD. Entonces cuando hay que proteger en el Congreso a los combatientes de la revolución, Juan Bosch hizo una lista de diputados que el sexto era Jotin Curi, que ganó porque la victoria del PRD fue aplastante en el Distrito Nacional. Quiero decir algo. Yo conozco en parte un librito pequeño, no debe ser más grueso que este, que tienen los Estados Unidos en situaciones que, sin importar la fecha, puede ser en 1920, en el 14, en el 16, en el 30, en el 44, en el 65, no importa, pero tienen un librito. Yo quiero decir algo que me puedo equivocar, pero en el librito está. Se trata de esto. Esperen en los próximos días 2 cancelaciones de visas para poder amortiguar un poquito la decisión de ayer. No sé a quiénes, ni qué razones, ni qué verdad, pero el librito, por ejemplo, a esa gente joven que ve la revista, ¿a qué nos referimos? Miren, cuando Estados Unidos invade un país, hace 2 cosas. Primero invade y después dice que es para salvar vidas y se busca apoyo de otros países. Siempre lo hace. Aquí hizo la Fuerza Interamericana de Paz. Creo que la OTAN tiene algo que ver con eso. Y en Medio Oriente siempre han actuado con los ingleses y los franceses. Entonces quiero decir... Y los españoles ahora. Y los españoles ahora, y que hasta los italianos se metieron. Pero lo que quiero decir es que esperen 2 strikes más, que ese fue el primero. Que esperen 2 strikes más. Yo creo que José tiene una visión no diferente. Y mira, quiero remendar un poquito lo que dije ahorita. Cuando los americanos fracasan en Bahía Cochino, que es a mediados de abril, 45 días antes de la muerte de Trujillo, le dan para atrás los de aquí. Y dicen, no, dejen eso quieto. Ahora, los que estaban comprometidos aquí sabían que o mataban a Trujillo en ese momento, o a ellos lo iban a descubrir en algún momento. Y deciden matar a Trujillo. Y por su cuenta, y contra la voluntad de los funcionarios de la CIA. Que querían posponerlo un poco. Exactamente. Ellos le dan curso al acontecimiento. Porque no querían abrir 2 frentes demasiado rápido. No, que no podían. Ellos que decían, yo tuvo Fidel allá y tuvo a Trujillo aquí. Entonces, aunque tuvieron la ayuda, el momento lo eligieron dominicanos. Sí. Una decisión dominicana. Que su compromiso ya era demasiado grande. ¿O tú te crees que personajes como Juan Tomás Díaz no podían ocultar más? No, ya no podían seguir ocultando. La casa de Juan Tomás Díaz era una casa de conspiradores. ¿Quiénes iban a la casa de él? La viuda de Ney Vélez, la viuda de Cobian Parra, sí, la viuda de los trujillistas que habían sido sacrificados. Sí, con ese grupete de la masa, con ese grupo de ¿tú te crees que de lo de la masa Baez Díaz los Baez Díaz y los Díaz podían dar un paso atrás? No, tenían que seguir para adelante. Esa era una disidencia ya irreversible. No, ellos llegaron hasta contactar a Pupo Román, que hoy aparece una hija reivindicándolo. Hasta el secretario Familia estaba casado con una García. Con una García Trujillo, Sí, una sobrina de Trujillo. Con una sobrina de Trujillo. Sí. Esa era hermana de José García y de Virgilio. Pero José García en ese momento era el jefe de la aviación en ese momento, era José García Trujillo. Sí.
Pero No era Virgilio. Que Uno fue de- que tuvo el accidente, ¿te acuerdas? Cuando iba para la aviación. Que chocó con un carro de bomberos. ¿Quién sabe? Sí. pero esa presidencia interina de Balaguer tras la muerte de Trujillo, los americanos Eso la- no fue interino. ¿Cómo interino? Eso no fue interino. Balaguer se juramentó el Él 3 era de- presidente. No, Balaguer se como- juramentó como presidente el 3 de agosto del 60, Subi- un año antes de la muerte de Trujillo. Y desde que se juramentó, comenzó a ejercer la presidencia, era a medida de lo posible. Y Radio Caribe, que era la emisora de Johnny Abe, y de la tendencia política de Johnny Abe, que tenía representación en el Congreso, diputados y senadores de él, de Johnny Abe, le abrió los fuegos a Balaguer. Sí, pero yo digo, los norteamericanos veían bien que Balaguer fuera el que quedara mandando o lo veían como una persona que podía ejecutar lo que ellos querían en cuanto al país después de la muerte de Trujillo. Kennedy lo sintetizó públicamente en una frase. ¿Quién? Kennedy dijo, deseamos que haya un cambio profundo, pero si él no es, si ese cambio profundo a nuestra medida, no estoy citando textualmente, no es posible que no haya grandes cambios. Mira, eso que tú estás diciendo ha sido el gran argumento que yo he usado desde que estoy en estas cosas en favor de Balaguer. El éxito de Balaguer no fue gobernar 12 años ni 10 años. El éxito de Balaguer fue el bajadero. A nosotros siempre nos preocupó, a todos los dominicanos lo preocupó, porque había que vivir la era, que tú dices, coño, ¿y cómo se va a acabar esto? ¿Y qué va a pasar después? A uno le daba terror, lo que no teníamos manejo político de la cosa, pero sabíamos lo que se estaba viviendo. Y si este hombre desaparece, ¿qué va a pasar ahí? El bajadero de ese tiempo, del 61, que según José comenzó un chin antes, que comenzó un poquito antes, No, Reime se le compró. hasta el 66. El rey- Tú sabes las cosas que ocurrieron aquí entre el 59, cuando ellos caen presos, y el 60. Y la toma de posesión de Balaguer del 66. Y yo me voy más. Esos muertos que si tú coges, ¿cómo se llaman esos ganchos que hacen los economistas? Ajá. Las Una- curvas. ok, sí. Una gráfica. Si tú coges una gráfica de muertos desde que ubican la gente en el campamento 27 de febrero hasta la toma de posesión de Balaguer en su segundo periodo, tú te vas a encontrar cómo desde García Godoy comienza la eliminación masiva de dominicanos hasta que desaparece suavemente lo otro. Porque la gente no sabe que la mayoría de los muertos de los 12 años estaban involucrados en el secuestro de Crowley. Pero no se quiere hablar de eso. Y que esa gente, la mayoría de esa No, gente por- la mata la CIA. Por el secuestro creo que lo mataron 6 o 7. No. Pero si tú coges- La si- matazón fue una matazón sistemática. Donde quiera que podían poner un tiro lo ponían. Mira, Pichilín- del Matún, ahí comienza masivo. Del Matún a Crowley ocurre una cantidad de muertes por diferentes razones, pero fue masivo la cantidad. No era sistemático, claro. Pero el caso de Crowley se produce en la inminencia de las elecciones Del 74. del 74, del 70. 70. Del 70. Del 70, las elecciones que Balaguer convoca una reunión en Palacio con Crowley secuestrado y en vez de hablar de Crowley, que todo el mundo esperaba, Habla de su reelección. habla de su reelección y se quedó ahí. En unas elecciones en que el PRD se abstuvo prácticamente, se abstuvo, con Juan Pablo Moreno así, y Balaguer se religió sin problema. ¿Y cuándo es que Wessing el PRD se arregla? En el 74. Wessing va como candidato vicepresidencial del PRD, que ya es la infamia mayor de Peña Gómez. Eso es un atropello a la sociedad dominicana. El genocida árabe, así le decían. ¿Eh? El genocida árabe le decían en la guerra por radio a él. No. Vamos a Bueno. una pausa. Pero Juan Pausamos. Balaguer los bombó a todos. Óyeme, después
A Wesley lo nombraron un día ministro de la Fuerza Armada. Sí. No tenía ni uniforme, por lo menos. Un sastre que amaneció cosiendo. Ay, aquí hay una noticia interesantísima que a veces es producto de que los periódicos tratan los temas por página, es decir, cada página le da cada tema le dan su página. Sí. Y hay una coincidencia interesante. La Fiscalía llevará el caso de Díaz Rúa al Tribunal Constitucional. Nosotros no queremos hablar de Víctor Díaz, sino de que Berenice, Eso estaba blindado. perdóname, Estaba blindado. ok, El blindaje se hace en el procedimiento. lo que pasa, En el proceso se vicia de defectos el proceso y termina la Suprema que no puede hacer nada legalmente. Pero está bien, el asunto es que lo mismo que le pasa a Roberto Rosario, por la que nosotros que a veces juzgamos la cosa por el sitio más pueril y el menos, no, que eso fue que Roberto se puso de necio con el pájaro. No, yo creo que como dice José, eso quien lo emite es el Departamento de Estado. Igual que Víctor Díaz, dentro del proceso que fue sometido por iniciativa de la Fiscalía de la Capital, empezó a expresarse contra la fiscal. Esa muchachita de mierda le vamos a dar un ejemplo cuando ganemos otra vez. La voy a votar. Entonces esas cosas producen a veces reacciones que no hay necesidad de despertar en los otros. No. Ahí tiene que ella va al Tribunal Constitucional ahora a apelar contra eso. Pero Participación Ciudadana en la columna de al lado dice que el fallo es impunidad. Pero si la fiscal está diciendo que está apelando al Tribunal Constitucional, no puede decir que es impunidad. La fiscal sabe que ese trámite del Tribunal Constitucional le va a quitar poco a poco fuerza al rechazo público de esa ignominia. Sonia. Pero ella sabe más que nosotros que eso está blindado. Ese fallo Muy de bien, la lo Suprema que Corte hizo- de lo que Justicia, hizo Domínguez lo que Brito, reconoce el fallo lo- es que ellos no pueden meterle la mano porque está cerrado procesalmente abajo. Lo que hizo Domínguez Brito, yo no voy a apelar porque ya sé lo que va a pasar más adelante. Eso está blindado. Lo hizo así. Pero yo quiero decir algo y no quiero que nos vayamos por las ramas. Aquí hay unas declaraciones de Sonia. No quiero hablar de Sonia, sino lo que dice Sonia. Es una forma de pensar de mucha gente que yo creo que nosotros debemos revisar. Señor, nosotros podemos seguir pensando que nada es nada y que, miren, yo voy a dar la información entera. Dice, Sonia Mateo mandó al diablo a todo el mundo. Y dice que ella dice Que lo que ella tiene, ha sido fruto de su tigueraje y de su lucha contra la pobreza en el país. ¿Verdad? He estado sentada con mis hijos en las esquinas pidiendo y nadie me daba nada. Pero ahora que tengo lo mío, se mueren de envidia los miserables que no logran salir de la miseria porque no quieren meterse a la política para ser servidos y luego servir a la gente si hay recursos. Yo no soy madre de ustedes para velar por lo de ustedes. Yo tengo que luchar por los intereses de mis hijos que pasaron tanta hambre conmigo en la esquina pidiendo limosna. Yo he pedido, igual que una haitiana de estas que ustedes ven en la Lincoln y en la Churchill, pero nadie me vio eso, sino que me atacan por lo mío ahora. La senadora dice, ¿ustedes creen que soy pendeja? Ya eso se murió hace mucho, ahora cada quien tiene que luchar por lo suyo. Señores, eso es lo que mucha gente y muchos funcionarios piensan. Yo no soy pendejo. Váyanse a la mierda. no. Y otra cosa, doctor, es un argumento de lo más bajo y más insustanciales, es decir, de que eso es envidia que me tienen. Esa es la salida más rápida que tiene el estúpido para responder a una crítica. No, más para adelante, Carlos. No es eso.
de que yo pasé trabajo, yo no. El asunto de váyanse a la mierda, que yo no tengo que ver con nadie, yo hago lo que me da la gana. Es de eso que te estoy hablando. Es una actitud que tú la ves, la hueles. Yo no quiero decir nada, pero aquí hay uno que dice que no le importa nada. Y hay uno que dice que en política se hace lo que conviene. Y punto. Sí. Pero tú le mandaste una botellita de agua a Sonia. ¿Perdón? Tú le mandaste una botellita de Beto, agua. yo no voy a caer en esa pendejada. Yo no voy a caer en esa pendejada porque la historia de Sonia la gente no la conoce. Sonia tiene una historia para hacer un libro. ¿Tú sabes quién es Sonia Mateo? Sonia es Mateo. ¿Cómo se llama? Los mellizos de El hombre de Palmasola. Oligorio Mateo. Esa niña es nieta de Oligorio Mateo. Y llegó a Dajabón a pie, huyéndole a lo de Palmasola, a lo que coja mi bomba allá arriba. Ese no es el caso, es lo que ella se expresa. La coge Félix Bautista, la padrina, y no es senadora. Ella ha sido gobernadora, ella ha sido alcaldesa, ella ha sido senadora, ella ha sido de todo. Ella lo único que le falta es ser presidente de la República. Pero no es el caso de Sonia, es la expresión de que nada es nada, todo es todo, váyanse a la mierda, que yo con lo mío hago lo que me dé la gana. Esa es la forma de hacer política de mucha gente, no es de Sonia Mateo. Eso es. Yo voy a caer en el error de que una botellita para Sonia. No, eso es farandulización de la política. No, porque doctor. aquí es con lo que le coge. Aquí es con lo que le coge. Sí, pero ella provoca también, porque eso de que no le Seguro alcanza que ni ella para una provoca botellita de porque agua. su nivel es ese, José. Ese es su nivel. Sonia no tiene otra cosa. No es verdad que ella pidió limón en ninguna parte. Sonia era comerciante. ¿Qué hacen los comerciantes de Dajabón? Oh. ¿Qué hacen los comerciantes de Dajabón? Vende. ¿Comercializar con quién? Con Con Juana Haitiano, Méndez. sí. No, hombre. Negociar PP. Pausamos que llegó nuestra invitada.